Muy, pero muy buenos días o mejor buenas tardes a todos mis amigos que tradicionalmente escuchan mi canal de YouTube para estar atentos a las distintas disertaciones que hacemos sobre las cosas importantes que ocurren tanto en Colombia como en el mundo. En esta oportunidad me quiero referir una vez más al hecho de que el próximo año, 2019, se conmemorará en Colombia el bicentenario de nuestra independencia y también el bicentenario de una serie de episodios o de hechos protagonizados fundamentalmente por el libertador Simón Bolívar y que necesariamente concurren para darnos no solamente la independencia, sino una estructura jurídica, aunque en ese momento incipiente, que servirá de base para la creación de lo que hoy nosotros llamamos República de Colombia. Podemos comenzar por decir que Simón Bolívar, después de una derrota humillante que recibió a manos de Morillo, viaja tranquilo por las ondas del Orinoco con el propósito de llegar a su capital, Santo Tomás de Angostura, puerto sobre el río Orinoco al cual arriba exactamente el día 30 de enero de 1819. Ya en ese momento Bolívar está preparando su intervención ante el Congreso Constituyente de Angostura, que se reuniría 15 días más tarde en esa ciudad, en poder de los patriotas desde unos años antes, desde un par de años antes, y en donde Bolívar había establecido su capitalidad o la capitalidad de su imperio rebelde. Una vez llegado a Santo Tomás de Angostura, el libertador Simón Bolívar se concentra fundamentalmente en la redacción de lo que será su discurso de inauguración de las sesiones solemnes del Congreso Constituyente de Angostura, que tendrá lugar el 15 de febrero de 1830. En esa especie de ruego a los legisladores o a los constituyentes que allí estaban reunidos, Bolívar habló de la necesidad de apartarse un poco de las tradiciones americanas en el sentido de copiar las constituciones de Filadelfia de 1787 o la constitución francesa de 1791, con el propósito de estudiar y reflexionar más a fondo sobre la verdadera naturaleza del pueblo americano y poderle dar así a los americanos una constitución que se ajuste más tanto a su idiosincrasia como a sus propias concepciones del mundo y de la política. Es en este discurso en que Bolívar habla a los constituyentes de Angostura de la necesidad de crear una presidencia fuerte, posiblemente vitalicia, como más tarde haría en la Constitución boliviana de 1825, un Senado hereditario y un poder moral que los constituyentes de 1830 no supieron entender o no quisieron entender. Eran tan exóticas esas propuestas a los oídos del pueblo americano que los constituyentes de 1830 prefirieron mantener una determinada línea de conducta y terminaron por crear una presidencia fuerte pero limitada en el tiempo y un Congreso elegido por el voto popular indirecto encargado de legislar a la par que un poder jurisdiccional completamente independiente. Por fuera de todas estas preocupaciones, tan pronto como el Congreso de Angostura encontró el tiempo suficiente para comenzar a hacer sus deliberaciones, Bolívar comenzó a soñar de nuevo en la posibilidad de conquistar lo que para él era su tierra prometida, Venezuela y su capital Caracas. En ese momento,
más o menos a comienzos de 1819 era conocido, por ejemplo, que el general Pablo Morillo había puesto en serios aprietos las fuerzas de José Antonio Páez en la zona de los Llanos del Apure, y que prácticamente por esa razón la capital de la Capitanía General de Venezuela se encontraba prácticamente desguarnecida. Eso hizo pensar estratégicamente a Bolívar en la posibilidad de atacar Caracas por la retaguardia, es decir, atacar Caracas por el occidente, y para ello envió mensajes a los distintos caudillos o lugartenientes que tenían esas regiones con el propósito de concentrarse en algún punto desde donde fuese posible atacar a una ciudad más o menos indefensa como era Caracas en esos meses iniciales del año 1819. Sin embargo, uno de sus lugartenientes, o mejor, el emisario que envió el libertador Simón Bolívar a hablar con cada uno de los caudillos populares, le habló de la imposibilidad de llevar a cabo la empresa que pretendía Bolívar, como quiera que los caudillos populares se empecinaban en mantener, sin correr riesgos adicionales, la jurisdicción o el poderío que ya tenían en los territorios previamente conquistados y que consideraban una empresa demasiado arriesgada la toma de Caracas. Por esa razón, y un tanto decepcionado por las respuestas de sus propios lugartenientes en territorio venezolano, Bolívar ordenó el movimiento de sus tropas hacia el occidente desde Santo Tomás de Angostura hasta un pueblito llamado de los 70, en donde ya con las tropas acantonadas en ese sector, relativamente cerca del río Orinoco, se reunió con su oficialidad para establecer una nueva estrategia a su campaña. A partir del momento y a partir de la discusión, a pesar de que en ella encontró Bolívar una seria oposición de algunos generales que consideraban imposible el éxito de la empresa, Bolívar cambió fundamentalmente los planes y a partir de ese momento no tendrá otro propósito distinto que la conquista de Santa Fe de Bogotá, como quien dice, la conquista del nuevo virreinato o del virreinato de la Nueva Granada, con el propósito de apropiarse de ese inmenso y riquísimo territorio a fin de llevar la guerra a Venezuela, pero con todo lo que significaba en términos de poderío militar y en términos de poderío económico la conquista previa del territorio de la Nueva Granada. Por esa razón se convirtió entonces en la próxima obsesión de Bolívar la conquista de Santa Fe de Bogotá, y para ello escribió en mayo de 1819 al general don Francisco de Paula Santander mediante una carta en donde le confió el secreto de que preparara sus tropas, de que preparara sus contingentes reunidos en el Casanare para adelantar a una operación que planeaba en territorio de la Nueva Granada, sin exponerle mayores detalles al respecto. Es ahí cuando ya Bolívar se convence definitivamente de la imposibilidad de dar el primer golpe definitivo sobre territorio venezolano y entiende que desde el punto de vista estratégico es mucho más conveniente la conquista de Santa Fe de Bogotá y por lo tanto la conquista del virreinato de la Nueva Granada, e inicia primero la marcha sobre los llanos de venezolanos hasta el Casanare y posteriormente el ascenso desde el Casanare a la cordillera de los Andes. Pero como quiera que se nos agota el tiempo, en este momento no nos está de decir más que para una próxima oportunidad seguiremos nosotros comentando lo que ocurría posteriormente a la llegada de Simón Bolívar a Casanare y a su reunión con Francisco de Paula Santander,
y por supuesto lo que posteriormente siguió ya en los meses de julio y agosto de 1819. Por el momento es todo por hoy, mis amigos. Se nos ha agotado lamentablemente el tiempo y simplemente los invito a que nos suscribamos a este canal con el propósito de estar perfectamente informados con carácter permanente de los muchos acontecimientos históricos que se nos vienen encima como consecuencia de la conmemoración del bicentenario de la independencia del antiguo virreinato de la Nueva Granada. Eso ha sido todo por hoy y me despido con un simple hasta pronto.